Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres. Comenzamos a estudiar esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si nos quedamos en la última sección analizando, limitando, al anunciar al público su gran descubrimiento, la psicometría. El profesor Buchanan, limitándose al poder de la psicometría para delinear el carácter humano, dice lo siguiente: la influencia mental y fisiológica que se imparte a la escritura parece ser imperecedera, ya que los especímenes más antiguos que he investigado dejaron sus impresiones con una nitidez y fuerza que el paso del tiempo apenas había alterado. Los manuscritos antiguos que requerían de un anticuario para descifrar su extraña caligrafía antigua eran fácilmente interpretados por el poder psicométrico. La propiedad de retener las impresiones de la mente no se limita a la escritura, los dibujos, las pinturas, todo aquello en lo que se ha invertido contacto humano, el pensamiento y la voluntad humana puede vincularse con ese pensamiento y esa luz, de modo que los evoque en la mente de otra persona cuando entra en contacto con ellos. Quizás sin comprender, entre Elenas, quizás sin comprender realmente en los primeros momentos del gran descubrimiento el significado de sus propias palabras proféticas, el profesor añade, escuchen, este descubrimiento en su aplicación a las artes y a la historia abrirá una mina de conocimientos interesantes. La existencia de esta facultad se demostró experimentalmente por primera vez en 1840, casi 5 años. Desde entonces ha sido verificada por miles de psicometras en diferentes partes del mundo. Esto demuestra que cada acontecimiento en la naturaleza, por muy insignificante e irrelevante que sea, deja una impresión indeleble sobre la naturaleza física. Dado que no se ha producido ninguna perturbación molecular apreciable, la única diferencia posible es que estas imágenes han sido producidas por esta fuerza invisible universal, el éter, o la luz. Ahí nos quedamos en la última sección. Y ahora entra en su encantadora obra titulada El alma de las cosas. El profesor Denton, el geólogo, entra en una grande y larga discusión de este tema. Este otro gran psicometra, igual que Buchanan, es este geólogo Denton. Dice, en su encantadora obra titulada El alma de las cosas, es un libro sobre psicometría, donde explora cómo los objetos, las piedras, los huesos, guardan almas, entre comillas, o ecos de sus dueños o eventos pasados. Tienen una memoria, ¿no? Las piedras, permitiendo a personas sensibles, como los clarividentes, leer, entre comillas, estas memorias y emociones, revelando conexiones profundas entre humano y las cosas inanimadas a través de la historia y la reencarnación, yendo más allá de la ciencia convencional, esa ciencia, un micrófono que está abierto, lo pueden sacar, que te escuchen eco, sonido ahí, yendo más allá de la ciencia convencional. Es una obra pionera en explorar el universo oculto de los objetos cotidianos. El autor revela que las cosas poseen una memoria y una vida interior. Como la vida una, en todas partes. El autor revela que las cosas poseen una memoria y una vida interior, y que al tocarlas podemos acceder a un archivo de la historia humana, importante en el contacto humano divino, con ese objeto, y que al tocarlas podemos acceder. María, el micrófono, María, por favor. Escucha algo, me voy ahí. Puedes cerrar, mamá, por favor. Esperanza, escucha. Dice, y que al tocarlas podemos acceder a un archivo de la historia humana y de las almas que han interactuado con ellas, con esas cosas. Increíble. En su encantadora obra Ciudad del Alma las Cosas, el profesor Denton, el geólogo, entonces leímos tú la noche, el profesor Denton nació en 1823, gran geólogo, autodidacta, autor, Ernesto, hermano, Ernesto, hermano, ahí me llamó mucho la atención. Dice que puede, que no nada más con la persona a la que esté viendo, sino a las almas que interactuaron también.
Sí, con ese objeto, claro está, sí. Todos los que interactuaron con ese objeto, con esa persona, con ese cuarto, con ese hueso, se me muestran esas imágenes vívidas. Vienen así como imágenes acásicas de la luz astral. Me mira como una película, todo lo que ha sucedido, hasta es posible sentir las emociones y los sentimientos. Nos va a ir más adelante, eso sí comentas, específicamente, hermano. Ok, gracias. A la hora, ahí interrumpo cuando quieras. El profesor Denton, el geólogo, nació en 1823. Era un gran geólogo autodidacta, autor, predicador, promotor de la práctica oculta de la psicometría. Afirmaba que los objetos inanimados, sin ánima, las piedras, ¿no? Minerales, tenían alma o memoria, que él y otras personas sensibles podían, entre comillas, leer. Impartió conferencias sobre una amplia gama de temas. Se interesó por el mesmerismo de Mesmer. Después leyó los escritos de Joseph Robert Buchanan, el número de santo en la misma sección, Buchanan, sobre mesmerismo. Le gustó el escrito del mesmerismo de él, de Buchanan, y sobre el espiritualismo y la idea de la psicometría. Denton, el geólogo, afirmó que él y su esposa, la señora Elizabeth, eran psicometras, al igual que su hermana también, la hermana de él, que tiene como un don familiar, ¿no? Una virtud que pasó a todos los hijos, ¿no? Su hermana también era una gran psicometra, la hermana Anne del geólogo Denton, quien afirmó que podía describir las características físicas del autor de una carta con solo sostenerla en su mano. Ella podía decirnos, cuando el sobre la carta, como la persona, si era barbón, si tenía los ojos verdes, azules, negros, grises, cómo eran las facciones, todo así es solamente con tocarlo en su mano. Aplicó esta capacidad de lectura, entre comillas, al estudio de la geología. Como le era geólogo, también aplicó a su ciencia y descubrió que era posible no rastrear incluso lo que son huesos de dinosaurio, tocarlos, 5 metros y describir cómo era el animal, de qué se alimentaba, qué hacía, si era salvaje, si era grande, no como un tiranosaurio, un plesiosaurio que volaba, afirmando que podía ver el pasado cuando se obtenía especímenes geológicos, podía ver el pasado de ese meteorito, incluso de esa roca, el gran geólogo Denton. En su encantadora obra titulada El alma de las cosas, el profesor Denton, el geólogo, entra en una grande y larga discusión sobre este tema. Sacado de esto, hay una llamada de atención que es el geólogo, no te pide la letra, William, William se llama Denton, geólogo, y Elizabeth, la esposa de él, también la psicometra, es la esposa del geólogo Denton. Ella fue una figura central en el desarrollo de la psicometría en el siglo XIX. Vemos ¿no? que hacen un bloqueo a toda esta literatura teosófica de Isio, estos grandes hombres, los que han interactuado para, como Mesmer, que nos han borrado, no sé otra cosa, pero no conozcamos la verdad, no vayamos a la raíz de todo esto, esta gran ciencia, este gran conocimiento de la psicometría en este caso. Elizabeth, William y su esposa, Denton, El alma de las cosas, o Estudios, Investigaciones y Descubrimientos de la Psicometría, Boston, publicado en 1873. Esta obra es una obra, esta obra presenta el universo como un archivo viviente, lo que es la teosofía, un archivo viviente, nos ha dicho, del macrocosmo y el microcosmo, que se reencarnan esa figura. Esta obra presenta el universo como un archivo viviente, donde cada objeto conserva la huella de su historia, cada objeto, cada planeta, cada sol, cada luna. A través de la psicometría, el ser humano puede acceder a ese archivo. Todas las luces atrás, están ahí, esos lienzos que hemos estudiado, esos retrocásicos. A través de la psicometría, el ser humano puede acceder a ese archivo y leer el pasado profundo de la Tierra y de la humanidad. Leer el pasado profundo de la Tierra y de la humanidad. De tanto, él da multitud de ejemplos del poder psicométrico que la señora Elizabeth Denton posee en un grado notable en esa obra. Un fragmento de la casa de Cicerón en Tusculum le permitió a ella describir sin la más mínima indicación sobre la naturaleza del objeto colocado sobre su frente. Volvemos a la frente otra vez, sobre su frente. No solo el entorno escrito del gran orador de Cicerón, sino también el anterior propietario de esa casa, del edificio, que era Cornelio Sula Félix, o como se suele llamar, Sila, el gran dictador, igual que el César, el gran dictador. Denton da multitud de ejemplos del poder psicométrico de la señora Elizabeth Denton, que posee un grado notable. Un fragmento de la casa de Cicerón, claro que no le dijeron a la mujer, no, que era un fragmento de la casa de Cicerón, un fragmento de la casa de Cicerón. Cicerón nació en el 106 a.C., más de 1800 años después. Era un gran político, filósofo, escritor, jurista, orador romano. Se le considera uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín, la República Romana. Reconocido universalmente como uno de los autores más importantes de la historia romana, el gran Cicerón.
Es responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas. No, de Grecia, de Grecia, en la intelectualidad, Helena de Troya, no nuestra Helena. Helena en la intelectualidad republicana. Era un gran orador, dicen. Él con Demóstenes y otro por ahí, un alemán, dicen que ha sido los que más han arrasado a las masas con su discurso, con su retórica, un gran orador, un gran reputado abogado. Cicerón era republicano. Enemigo de la dictadura del César, no, del César y de Marco Antonio. Era ecléctico, como tanto Amonio saca, era ecléctico y le gustaba la filosofía griega al gran Cicerón. Hay un discurso contra Catilina que llama a verle esa pintura muy bella por el gran Cicerón. Un fragmento de la casa de Cicerón en Tusculum. Esta es una importante ciudad latina situada en los Montes Albanos, en la antigua región de Lax. Estaba la casa de Cicerón. Un fragmento de la casa de Cicerón en Tusculum le permitió a ella, a Elizabeth Denton, describir sin la más mínima indicación sobre la naturaleza del objeto. Ahí le dijo, la naturaleza del objeto colocado sobre su frente, problema en la frente, no, ahí está la mente, ahí está ese chakra importante, está el sexto y el séptimo arriba en la coronilla, y es muy importante también en el mesmerismo, que ese fluido sale primeramente por los dedos y por los ojos, dice en otra parte, sin la más mínima indicación sobre la naturaleza del objeto colocado sobre su frente. No solo describió ella el entorno, el ambiente físico del gran orador Cicerón, sino también quién había sido el anterior propietario de ese edificio. Era Cornelio Sula Félix, que se le suele llamar el gran Sila, el dictador. El amigo de Mario, que Mario era familiar de César. Sila, Cornelio, que nació en el 138 a.C., uno de los más notables políticos y militares romanos. Fue cónsul y también fue dictador. Sula Félix, general y estadista romano de la República Romana Tardía, famosa por sus hazañas militares, como la conquista de la Galia, ¿no? Hizo César. En el tiempo, cuando conquistaban algo, estos generales querían hacerlo César, ¿no? Querían impactar a la gente, mandaban discursos al Congreso, al Parlamento, larguísimos discursos, lo leían en latín. Y ahí, cuando César conquistó la Galia, mandó su discurso, y todo el mundo esperaba ahí a aburrirse una hora, solo habían tres palabras: vine, venci, mire. Vine, mire y venci. Llegué, miré y vencí. Que ahí lo dejó todo. El gran César, general y estadista romano de la República Romana Tardía, famoso por sus hazañas militares. Fue el primer general durante la República Tardía en marchar sobre Roma. Marchó, no, le golpe de Estado. Y ganar una guerra civil sila. Después de purgar a sus oponentes, como hacen todos, una purga, la noche los cuchillos largos. Después de purgar a sus oponentes, asumió la dictadura. Buscó fortalecer el sistema republicano mediante reformas a la Constitución. Y renunció después a sus poderes. Increíble, un dictador, ¿no? Pleno después de su promulgación. Ahí vamos a ver la imagen de la cara de este hombre, si era bueno o benigno, maligno. Una vez Apolonio de Tiana dice que quería ir a Roma para ver qué clase de animal eran los dictadores. Así lo dice en su biografía Apolonio de Tiana. Bueno, no solo entró, no lo describió ella, el entorno del gran orador Cicerón, Elizabeth, sino también el anterior propietario del edificio, Cornelio Sula Félix, o como se le llama, se suele llamar Sila, el dictador. Dice que cuando conoció a Julio César, como era enemigo de su familia de Mario, era la familia de Mario, que era enemigo de Sila, lo vio y lo entrevistó, y dijo, lo capturó. ¿Qué haría si te dejara libre? Le dijo Sila a César, te mataría inmediatamente, respondió. Entonces Sila lo mandó a matar, pero el que lo iba a ejecutar, como conocía a César, lo dejó libre y se fue. Y aquel Sila dijo, este hombre hay que liquidarlo porque tiene 8 Marios dentro, 8 Marios, que era enemigo de el Mario. Un fragmento de mármol de la antigua iglesia cristiana de Esmirna trajo ante ella a su congregación y a los sacerdotes oficiantes. Todo esto lo miró ella, no, Elizabeth, estamos viendo con la que comenta Elizabeth dentro. Después le dieron un fragmento de mármol, ¿no? De la antigua iglesia cristiana de Esmirna. Nadie dijo que era de la iglesia. Un fragmento de mármol de la antigua iglesia cristiana de Esmirna. Esta iglesia cristiana, una comunidad cristiana clave en el cristianismo primitivo. Los inicios, ¿no? Cuando los cristianos dijeron la verdad, antes de que se corrompieran con ese Constantino, en ese concilio de Nicea en el 330, por ahí. Una comunidad cristiana clave en el cristianismo primitivo, conocida por su fidelidad bajo persecución. Como ellos no se rendían a un César, a Nerón, a Calígula, mataban lo que es al Coliseo, al patíbulo, ¿no? Solo porque ellos no se llaman ante ningún hombre. Y los Césares se querían dioses, no eran demonios, como los comunistas, Lenin, Trotsky, que no los adoraban, los mataban o destruían las iglesias. Fue una comunidad cristiana clave en el cristianismo primitivo, conocida por su fidelidad bajo persecución. Tenían una pobreza material,
Eran pobres, ¿no? Pero tenían riqueza espiritual. Decía Elena sarcásticamente, en esa época, los cáliz, las copas donde tomaban el agua en vino, ¿no? Eran de madera y los sacerdotes eran de oro. Y ahora, en cambio, en nuestra época, los cáliz son de oro y los sacerdotes son de madera. Pero tener pobreza material y espiritual y una riqueza espiritual, es de mierda. Los cristianos primitivos, recibiendo una carta del Apocalipsis, la incluyeron en la iglesia de Mirna en el Apocalipsis de Juan Patmos, ¿no? En la isla de Patmos, recibiendo una carta del Apocalipsis que elogia su sufrimiento, los elogiaba, su sufrimiento, se así van a ganar el reino del cielo, ¿no? Arrebatándolo por la violencia. Recibiendo una carta del Apocalipsis que elogia su sufrimiento y advierte sobre tribulaciones venideras, y todavía más, no puede ser destacando a Policarpo de Esmirna. Lo más este santo, que fue martirizado Policarpo, un mártir, discípulo de Juan, discípulo directo de Juan, igual que Juan fue discípulo directo de Jesús. Ahí viene la sucesión, ¿no? Este también fue de Juan en este caso. Como figura central y ejemplo de la fe hasta la muerte de este Policarpo de Esmirna. Un fragmento, imaginemos un pedazo de mármol en la frente y podemos ver esas imágenes, ¿no? De la iglesia antigua cristiana de Esmirna, trajo ante ella su congregación y a los sacerdotes. Esmirna es el segundo puerto más importante de Turquía, solo detrás de Estambul. Antes Turquía era la capital del gran reino bizantino cristiano, que fue que cayó Constantinopla, lo fundó Constantino, ¿no? Ese gran dictador. En 1453 los turcos por fin tomaron. Hay una profecía, dice, entre los musulmanes muy antigua, si Mahoma de los 600 años después de Cristo, de que ellos, Mahoma profetizó que iban a tomar Roma, esta Constantinopla, cosa que parecía imposible, ¿no? Porque los árabes eran unos hombres del desierto, camellos, todo desordenado, todo desunido, creyendo en muchos dioses. Y Mahoma los convenció en un solo Dios, Alá, hizo una gran reforma. La profecía era que iban a conquistar Constantinopla, y ocurrió. 1453 se perdió el reino cristiano, Turquía era cristiana, Constantinopla. Se dice que los soldados cristianos estaban llorando por la toma de estos turcos que llevaron cañones, así que tuvieron las murallas. Y le dice, se fueron llorando los cristianos. Y ahí le dijo ahí, está bueno que lloren como mujeres, lo que no supieron defender como hombres. Turquía, segundo puerto más importante, este es Mirna, segundo puerto más importante de Turquía, solo detrás de Estambul, Constantinopla, hoy. Un fragmento del mármol de la antigua iglesia cristiana de Esmirna trajo ante ella a su congregación, los cristianos primitivos y los sacerdotes que estaban oficiando ahí en ese lugar. Especímenes de Libia, Jerusalén, Grecia, Ararat y otros lugares de todo el mundo evocaron escenas de la vida de diversos personajes, cuyas cenizas habían sido esparcidas miles de años atrás. Ejemplos de Nínive. Nínive, la antigua y poderosa capital del imperio neoasirio en Mesopotamia. Estaban los babilonios, ¿no? Estaban estos neoasirios, de ahí están cerca de la Jordania, la Palestina. Antigua y poderosa capital del imperio neoasirio en Mesopotamia, entre el río Tigres y Éufrates, lo que es hoy Irak, ubicada en las ruinas cercanas al actual Mosul, famosa por su tamaño, Nínive, por su gran riqueza. Era como decir Nueva York, en esa época Londres, París, Nínive, destruida. Espécimen de Nínive, de China, la ciudad prohibida, vamos a ver, Jerusalén, otro ejemplo, una piedra del muro de lamento, Jerusalén. En hebreo se describe, ahí está, como el hebreo antiguo no tiene vocales, la IRS Chilín, que significa la ciudad de la paz. Qué extraño nombre, la ciudad de la paz, o Jerusalén. Lo contrario de lo que ha ocurrido históricamente, la ciudad de la guerra, podemos decir ahí, en guerra de hace miles de años, todos los que están habitantes, grandes demonios, ¿no? Adoran a Jehová, todas las tonterías, pasaron millones de muertos. Jerusalén, ejemplos de Jerusalén o de Grecia, las escuelas bellas del Partenón, la escuela griega, o del monte Ararat. Este monte es un volcán distinto y pico más alto de Turquía, como turco, simbólico para Armenia, los armenios, por ser el lugar donde la Biblia nos sitúa la fabulosa arca Noé, que ahí fue donde atracó, ¿no? Después de 40 días, donde mandaron una paloma y que no volvió, bueno, y que el monte Ararat, del diluvio, fue ahí donde el arca Noé llegó, y alimentaron tierra, y se alegró mucho Noé, se bajó y sembró uvas, con las que él hizo vino y se emborrachó después. Que todo esto es alegórico, no explica Leno. Después estaba bolo, se desnudó, borracho, y un hijo lo miró y se burló, y en vez de taparlo, llamó a los otros hijos para burlarse, y cuando ya se recobró Noé, le mandó una maldición.
al hijo, le dijo que todos sus descendientes iban a ser esclavos de sus otros dos hijos por eso que iba a hecho. Sem, Cam y Jafet eran los tres. De Sem vinieron los semitas, los judíos, los árabes, de Cam vinieron los cáucasos y de Jafet vinieron nosotros, la maldición supuestamente que ha de servir. Este monte visible de Armenia, este monte era también el monte más elevado de Armenia, en cuya cima se asentó, dicen ellos, el arca de Noé, al bajar las aguas del Ararat. Todos estos lugares, ejemplos de Nínive, especímenes de China, Jerusalén, Grecia, Ararat y otros lugares de todo el mundo evocan escenas de la vida de diversos personajes cuyas cenizas habían sido esparcidas miles de años atrás. En este caso, el ejemplo, estos psicómetros le dieron una piedra de Jerusalén, miró ahí la explanada, miró el templo de los lamentos, su destrucción, la conquista de Tito, lo que le hicieron a Jesús, etc. Todos los psicómetros. En muchos casos, el profesor Denton verificó las afirmaciones consultando registros históricos para comprobar la psicómetro no dice sus cosas. En muchos casos, el profesor Denton verificó las afirmaciones consultando registros históricos. ¿Verdad? Más aún, un fragmento de esqueleto o un trozo de diente de algún animal antidiluviano, antes del diluvio, dinosaurio, ¿no? Hacía que la vidente percibiera a la criatura tal y como era cuando estaba viva. E incluso viviera por una breve instante su vida y experimentara sus sensaciones. Todo esto es el gran poder de la psicometra, no era sensibilidad. Podía ver todo lo que estaba pasando, hasta incluso vivieron por breve instante. Si era un tiranosaurio, no, como en la vida de esos animales tan grandes que se comían a nosotros, carnívoros, con las manos pequeñas y las patas largas, incluso viviera por unos breves instantes su vida y experimentara sus sensaciones. Más aún, un fragmento o un hueso de esqueleto o un trozo de diente de sable, ¿no? Era un gran felino que estaba en la época de la negociación, o un fragmento de esqueleto o un trozo de diente de algún animal antediluviano, antes del diluvio. El último, ha habido varios diluvios, el último fue que destruyó lo que es a la raza Atlante, por gran perversión, hubo la guerra entre los hechiceros de izquierda y los magos de derecha, y como karma es que se hundió todo el continente por la gran maldad que había ahí en esos lugares, de gran depravación que tenía esos brujos. Ahí describe Elena que incluso ellos ya tenían imanes, que eran cada naves voladoras, como decir helicópteros, ya lo tenían, que es todo eso, pero todo se perdió en una noche. Un fragmento de esqueleto o un trozo de diente de algún animal antediluviano hacía que la vidente percibiera a la criatura tal y como era cuando estaba viva, un pterodáctilo, e incluso viviera por unos instantes breves, unos breves instantes, su vida, ese animal, ¿no? Y experimentara su sensación. Esto es increíble, ese es el futuro, nos dice Elena, mucho en la psicometría, la teosofía, la satanosofía, la sabiduría satánica, es superior a la teosofía, la sabiduría divina y la gran acá, ante la ávida, ansiosa búsqueda del psicometro, los recovecos más ocultos del dominio de la naturaleza revelan secretos. Los acontecimientos de las épocas más remotas rivalizan en viveza de impresión con las circunstancias fugaces de ayer en ese caso. Ante esa ávida es describe a alguien que desea algo con mucha intensidad. Ante la ávida o ansiosa, es la traducción de la ávida, ansiosa búsqueda del psicometro, de la medición del alma, la psicometría, el hecho de leer o de ver, no con los ojos del cuerpo físico, no, con los ojos del alma, con la vista interior, consagrando la señal abierta de tercer ojo, totalmente puede estar meditando en ese árbol. Ante la ávida, ansiosa búsqueda del psicometro, los recovecos son lugares ocultos y disponibles. Ante la ávida, ansiosa búsqueda del psicometro, los recovecos más ocultos del dominio de la naturaleza revelan sus secretos. Tenemos esa palabra, ¿no? Siempre analizamos revelar, velo, levantar nuevamente ese velo de la gran diosa. Dice en su templo en el frontispicio en la isla de Sais, soy todo lo que fue, es y será. Ningún mortal ha levantado jamás mi velo. Tenemos una imagen bella sobre esa compartida, esa Isis. Ante la ávida, ansiosa búsqueda del psicometro, los recovecos más ocultos del dominio de la naturaleza revelan sus secretos. Los acontecimientos de las épocas más remotas rivalizan en viveza de impresión con las circunstancias fugaces de la guerra. Y la otra traducción dice acá, los acontecimientos remotos se reproducen con tan vívida impresión como los de aquí. Dice acá el PDF lo siguiente,
Uno de los más notables descubrimientos de los tiempos modernos es la facultad de algunas personas efectivas poseen de describir el carácter y aspecto de una persona o los sucesos ocurridos con tal de retener en la mano y pasárselo por la frente un objeto cualquiera relacionado con la persona o el suceso. Por mucho que sea el tiempo transcurrido, así una piedra ruinosa le representará la historia del edificio a que perteneciera, con las escenas ocurridas en su interior y alrededores. Un pedazo de mineral despertará en su alma la visión retrospectiva de la época de su formación. Esta facultad fue descubierta por el profesor Buchanan de Louisville, de Kentucky, y le dio el nombre de psicometría. A este sabio, aquí le pone alto, a este sabio debe el mundo tan importante complemento de la ciencia psicológica. Y de seguro que merecerá ser honrado por estatuas cuando la frecuencia de los experimentos psicométricos acaben una vez con el escepticismo. Al publicar sus descubrimientos, se contrajo Buchanan a la utilidad de la psicometría para bosquejar el carácter de las personas. Dice a este propósito: parece que es indeleble la influencia mental y fisiológica que recibe un manuscrito, pues los más antiguos ejemplares de que me valí en las experiencias revelaban precisa y vigorosamente sus impresiones, apenas debilitadas por el tiempo. Por virtud de la psicometría fue posible leer sin dificultad alguna manuscritos antiguos, cuya ordinaria interpretación hubiese requerido el auxilio de los paleólogos, de ese antiguo paleólogo. Pero no únicamente los manuscritos retienen las impresiones mentales, sino que también los dibujos, las pinturas y cualquier otro objeto que haya recibido el contacto mental y volitivo de una le pueden servir a otras de medio de descripción psicométrica. Este descubrimiento tendrá incalculables consecuencias en su aplicación a las artes y a la historia. Los primeros experimentos de psicometría se llevaron a cabo en 1841 y desde entonces los han repetido muchísimos psicometras en todo el mundo, demostrando con ello que cuanto ocurre en la naturaleza mental, por mínimo e insignificante que sea, queda indeleblemente impreso en la naturaleza física. Como no se advierte alteración molecular en ella, la naturaleza física no es molecular. Forzosamente se infiere que las imágenes psicométricas provienen del éter, de la luz astral. En su hermosa obra titulada El alma de las cosas, trata de esta posición el geólogo Denton y cita multitud de ejemplos de las notables facultades psicométricas de su esposa. Entre ellos refiere que puesto sobre la frente un pedazo de piedra de la casa de Cicerón en Tusculo, pero sin saber de dónde procedía, describió no solo el ambiente físico del gran orador romano, Cicerón, sino el del dictador Sila, a quien antes había pertenecido a aquella casa. Un trozo de mármol del primitivo templo cristiano de Esmirna que representó a los fieles en oración y a los sacerdotes oficiales. Otros fragmentos de objetos procedentes de Asiria, Palestina, Grecia, ahí dice Jerusalén, aquí es Palestina, ¿no? Está en conflicto, ¿no? Entre Asiria, es de Nínive, aquí es Asiria, Siria, Palestina, Grecia y el monte Ararat, en Armenia, Turquía, y otros puntos le permitieron describir sucesos de la vida de personas muertas miles de años antes. Un hueso o un diente de animales antediluvianos le daban a la psicometra por breves momentos la visión del animal vivo con todas sus sensaciones. En muchos de estos casos comprobó Denton las descripciones de su esposa, cotejándolas con relatos históricos. La psicometría descubre los más recónditos secretos de la naturaleza. Los acontecimientos remotos se reproducen con tanta viva impresión como los de ayer. Los comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos están para ustedes. ¿Qué les parece la psicometría? Bueno, a mí me parece que esta facultad es tiene como su origen la luz astral, ¿no? Porque de qué otra manera podrían ellos captar todo eso. Claro, de la luz astral. Es como una conexión directa, pues, con la luz astral. Por supuesto, Ok. sí. Y claro, hermano, ahí como están todos estos sucesos que han grabado, hemos estudiado eso en LED, en la luz astral, con registros acásicos, ellos por su pureza de sus
de su ser, ¿no? Tienen eso sí, la adquieren y pueden entrar en contacto y ver todos esos objetos pasados, tocando una roca, un mármol, o pedazo de madera que gasta por definición, es para esa pureza. Miran los ritos astrales o los ritos acásicos, o usan el tercer ojo, en este caso, como analizando, que ya viene con la visión interna. Es el tercer ojo que hemos estudiado en otras ocasiones, el chakra. No te entendí eso último, perdón. Ah, no, te decía, hermano, ¿no? De que ellos, o incluso pueden ver con la visión interna, pues ya han despertado lo que es el tercer ojo, la glándula pineal, y pueden ya ver todos esos registros, ya miran todo el pasado, el presente y el futuro, como el eterno presente, el nirvana en este caso, ¿no? Miran esos objetos, esa historia de esos objetos y la luz astral o los ritmos acásicos. Sí, y aquí la diferencia, como se habló anteriormente, de, de un adepto y un psicómetra, y eso lo vamos a ver más adelante en Easy sin verlo en las siguientes páginas. Ustedes pueden ver en la página 195, donde dice que el psicómetra es clarividente, pues ve con la vista interna, pero su visión de personas, lugares y sucesos resultará confusa a menos que con potente fuerza de voluntad haya educado la percepción visual. Entonces, tiene acceso a la luz astral, sin embargo, es un acceso limitado todavía, no es completo en este caso. Y tal vez en este caso sea parcialmente el tercer ojo, ¿verdad? Porque aquí se refiere a que, como ya se leyó y nos explicó Ernesto, ¿no? El hecho de que vea tan solo el diente de un dinosaurio, puede ver y sentir lo del dinosaurio en ese momento y lo que estaba a su alrededor. E imaginemos todo lo que estaba a su alrededor, porque entonces, como dijo Dulce, ¿verdad? Es una percepción directa o una vista hacia esta luz astral. Entonces, y la diferencia de la luz astral y Akasha, sabemos que entonces la luz astral es la parte más baja de Akasha, ¿verdad? Porque Akasha cubre la dualidad de nosotros, lo espiritual y lo físico, de lo que hablamos anteriormente. Akasha tiene que ver con alma budimanas, la visión, el tercer ojo, y tiene que ver con el cuaternario, ¿verdad? El cuaternario entonces tiene que ver más con la luz astral, en este caso. He ahí un poco, diríamos, la diferencia. Akasha cubre todo. La luz astral es limitada de ese punto de vista. ¿Qué vendría siendo el éter? El éter, perfecta, exactamente, sí. Ok. El éter que se corresponde con todo lo de lo manifestado. Y Akasha se corresponde normalmente con lo manifestado, obviamente lo penetra, pero tiene que ver con entonces alma budimana o el tercer ojo. Nuestra naturaleza superior, diríamos que pues, si con el tercer ojo se ve Akasha, pues, se va a ver todo lo de Akasha y la luz astral. Y como es psicómetra, aquí en este caso, su vista es limitada todavía, aunque puede ver todo en la luz astral, que se corresponde con el éter. Órale. Ahí está, en la siguiente página hay un párrafo que empieza con el psicómetra para los que quieran ver ahí. Adelante, ¿alguien más, o Ernesto? Eso es importante. Ella en el glosario nos explica todos estos conceptos muy fundamentales acerca de qué es el éter, su relación con la luz astral y con la casa, que la casa es netamente espiritual y el éter ya es más material en ese caso, porque todo viene del mismo, ¿no? De la misma emanación, del mismo cojado, que se va diversificando la luz clara, entra por un prima, se hace tres colores primarios, después hace siete y después vuelve otra vez y la luz oscura, todo lo que sucede. Pero sí, es importante, el éter es el quinto elemento, hay una palabra eterno, eternidad. Nuestro pensamiento, nuestra mente está hecho de éter, la cabeza está hecho de éter, el elemento superior, la relación con la luz astral y con la casa es fundamental. Eso puede ver en el glosario, ahí le da la explicación magistral acerca de esos grandes temas. El éter realmente es semimaterial, estamos en la cuarta ronda, pero se manifestará plenamente en la quinta ronda, ese elemento en el cielo y en otras partes. Tania, ¿cómo estás?
muy bien, muy bien. Sí, es que aquí en la parte, me llamó mucho la atención una parte que habla de la naturaleza. No lo encuentro, dice que o sea, que si uno trabaja con la naturaleza se pondrá a la orden de uno. No me acuerdo dónde es que estaba aquí, pero aquí está. Sí, habla de la naturaleza. Aquí hay una parte también bien llamativa que este muchachito se adelantó, donde dice que el psicómetro es clarividente, es decir, que ve con el ojo interno. Aquí está una diferencia del psicómetro y el vidente, porque el vidente no ve claramente las cosas, todavía pregunta qué es lo que he visto. El clarividente no, el clarividente sabe a conciencia esto. Ahora, hay una pregunta que me llama la atención ahora que se está hablando de la luz astral, que siempre se dice, de acuerdo a la teosofía, que es como al revés de la caja, como que está invertido eso. Entonces, estos psicómetros que son clarividentes, es que pudieron, por su entrenamiento, porque dice a menos que se hayan entrenado a fondo, habla de un entrenamiento, o sea que unos pueden ser por naturaleza, ya sea por vidas pasadas, que ese entrenamiento lo tuvieron anteriormente y ahora lo pueden ejercitar, pero vamos, que habla con un entrenamiento a la persona que no pudieron nacer tan, ¿cómo podría ser? Tan inmediato, esa es la palabra, tan inmediato, que te tienen que entrenar y luego se capacitan. Esto tiene que ver mucho con un documento que leímos y estamos leyendo, que se llama, creo que es concentración, meditación y voluntad. Son tres elementos para poder llegar a esto, porque tiene que ver mucho con cámaras, porque hay unos psicómetros, no, o sea que no son tan puros, porque hay que ver con qué intención lo hacen. Hay muchas maneras de como que se van, como que estos sí fueran también como el fuego para saber de qué materia prima está este vehículo para poderlos utilizar. Y entonces, si no hay ese esfuerzo para poder mantener esa voluntad, creo que esto nos está enseñando que existen muchas cosas y que en el mundo invisible moran demasiados elementos en el cual, dependiendo de la canalización, es que se puede llegar a esto basado en el entrenamiento y, por supuesto, karmáticamente. Para mí tiene que ver mucho el entrenamiento como el karma que hemos tenido anteriormente. Ese es mi aporte, Ernesto. Gracias. Gracias, hermana. Es importante lo que comentaste, ¿no? Esto está en Isis, la frase es muy profunda que Leonardo dice. La naturaleza es la aliada, la esclava, la ayudante del mago. El mago no pide, no, le exige la naturaleza, igual que las oraciones, no te pido, hazlo y ya. Es una orden. No podemos orar, pedir así débilmente, no, ordenar, en la clave de la filosofía. La naturaleza debe ser la aliada, ayudante y esclava, dice el verdadero mago, en ese caso, hermano. Es frase muy bella, dice en otra parte. Y nos comentaste algo, ¿no? De la meditación, la voluntad, para que esto sí, esas llama tapas, él dicen tapas, purificaciones. En yoga, las tapas son purificaciones que debemos purgarnos para lograr esos sí superiores, no inferiores, los sí superiores en ese caso. Aquí tenemos, hermanos, aquí una imagen. Este es el geólogo de Ento. Miren sus facciones, miren que era espiritual este hombre, ¿no? Miren esa frente amplia, esa mirada profunda, esa barba. Y no era como la de Olcoma, pero bueno, mira, Denton, el psicometra, el geólogo de Denton, que estamos analizando su caso. Y aquí tenemos uno, en aquella época no había televisión, no había mucha propaganda, muchos carteles, ¿no? Y él, como hacía muchas conferencias, este es uno de los carteles que hacía Denton para sus lecturas, sus conferencias. Muy hermosa ese cartel, además. Aquí está Denton, el científico, y la conferencia científica ilustrada del señor Denton. Aquí está hablando de la destrucción de Pompeya. ¿Qué pasó en Pompeya? Unos cristianos fueron a predicar
que se iba a destruir la ciudad por la gran perversión que había en Pompeya, cerca del Vesubio, ese volcán. Y de tanto, por decir la verdad, vino lo que es esa explosión en Pompeya, como a Poseidones, como Atlantis, ¿no? Como pasó los caballos relinchando, el fuego, vino el fuego, la destrucción de Pompeya. Aquí a la derecha el gorila, muestra el gorila, ¿no? Que es el hermano mayor de los científicos, es de su descendiente, es de su eslabón perdido, el gorila. Arriba muestra un periodo de los bosques, los anfibios, como están ahí, esos lagartos, en la época, en la moda, cómo estaba atravesando distintas formas. Aquí tenemos un hombre primitivo, ¿no? Australopiteco, parece, ¿no? Con su vara. Así como el Día del Mundo, el Día del Mundo hoy, hay naciones que están muy altamente civilizadas, ¿no? Como Europa, como Norteamérica, hay otros que están medianamente civilizados, como el mundo árabe, y otros que son tercermundistas, ¿no? Que ya los conocemos, no los conocemos, por Latinoamérica. Lo mismo ocurre, hay personas que todavía viven en estas islas, así como salvajes, que son caníbales, tienen sus facciones en estos casos, hermanos, son bastante peligrosos. Acá hay unos moluscos, unos juegos, otra época, como él era geólogo, le encantaba todo esto, mostrar acá. William Denton está acá abajo, tenemos la era de los reptiles, que estuvimos analizando, ¿no? Un hueso de estos grandes animales que son unos antepasados. Dice Elena sarcásticamente, en la lección secreta, si todos estos animales tuvieran sus antepasados gigantes, ¿por qué el hombre iba a hacer la excepción? Es totalmente antilógico, ¿no? Si harías la comparación con el gran lagarto que había en aquella época y hoy día están las iguanas, que son pequeñas. Lo mismo pasa con el hombre. Aquí está la época de las cavernas, luchando con los osos de la caverna en la parte derecha. Qué hermosa ilustración, ¿no? De Denton y sus conferencias en aquella época. Este es lo que es el libro de él que publicó, analizándolo, El alma de las cosas. Una investigación de descubrimientos psicométricos por William, él dentro y la esposa, no Elizabeth, que también una gran psicométrica en este caso. Esta es la presentación de Boston, es la primera edición. Tenemos una más moderna, William Elizabeth Denton, dice El alma de las cosas, psicometría, investigaciones y descubrimientos, traducidos al español. Tremenda obra, vale la pena analizarla. Este reverso, la obra que dice, hay un amplio reino que se extiende entre lo físico conocido. Esto parece mucho, nos comentó Elena, ¿no? Hay un amplio reino que se extiende entre lo físico conocido y lo espiritual y el cuento, comparativamente desconocido, un reino todavía casi completamente inexplorado. Los experimentadores hipnóticos, los científicos hipnotistas han sido pioneros en explorar una parte de ella. Reichenbach, el varón, que lo hemos hecho bastante, el varón de Reichenbach y su fuerza, y Buchanan, el psicometra, en otras partes, mientras que en este volumen registramos nuestra experiencia, dice Denton, ¿no? Al viajar, ¿sí, hermano? Dice, mientras que en este volumen registramos nuestra experiencia al viajar por una parte de esta región poco conocida, pero sumamente interesante e importante. Esta obra es, a mi juicio, la mera introducción, la mera introducción a uno de los campos más amplios e importantes en que jamás ha habitado, el alma del hombre. Y confío en que tendrá el efecto de inducir a hombres de intelecto y de medios a investigar y enseñar, aunque derriben todo el andamiaje teórico que hemos levantado con esta obra, tremenda obra, El alma de las cosas de John F. William Denton. Eso, el psicometra, ¿no? Lo que hacía la esposa y también su hermana, le tocaba una carta, ya podían saber quién era la persona que la escribió, cuáles eran sus facciones, su edad, el pelo como lo tenía, la barba, los ojos, solo tocando la carta. Hay una persona que tiene esos dones todavía, se la acusan de que eran espiritistas, eran medios de cosas. Esto es el poder del psicometra. Psicométrica en investigaciones y descubrimientos por William y Elizabeth Denton, una fotografía, no parece que fuera ella, pero bueno, este es supuestamente Elizabeth Denton. El psicometra, ¿no? Que puede leer el pasado del universo con solo tocar un meteorito de otro planeta, puede saber qué pasó en ese planeta, una gran guerra, una gran destrucción. Ahí destruyeron el planeta de Lucifer y por eso se fue a otro sistema solar con sus satanes que lo siguieron. La tercera parte de los ángeles se fueron con Lucifer, porque era verdad. Si convenció tanto, imagínense. Y esa otra parte fue lo que nacimos aquí en la tierra, somos nosotros, no dice Elena, que somos los ángeles caídos. No dice Elena. Sí, hermana. Esto, ahorita que hablaste de los planetas, de esto, tiene que ver mucho también porque habló de la ceniza, ¿no? Que se esparcieron de miles de años atrás. Habla de ceniza, ya no habla ni siquiera de objeto, sino la ceniza, algo que es microscópico, creo que la palabra correcta, porque habla de ceniza. ¿Dónde está? Por ahí
por ahí habla de que puede ver por la ceniza. Entonces, así como puede ver con la ceniza, ahí tiene que ver también el electromagnetismo que va impresado en esas mini partículas que hay en la atmósfera. Imagínate qué interesante que nos va, ahí cuya ceniza habían sido esparcidas miles de años atrás al chófiro. Ahí sí no me limito a decir chófiro, porque fíjate que las cenizas son demasiada minucia, o sea, una minucia, y esa minucia tiene el psicómetro o la adecuada para poder saber de miles atrás que ha recorrido miles y miles de kilómetros y millajes. Entonces, fíjate cómo esa ceniza va recorriendo ahí donde me tira, casi me mata el cerebro, diciendo absolutamente, si hasta en la ceniza, quiere decir que en el aire, en el soplo, así como respiro vida, así exhalo también y van mis memorias. Por eso tiene que ver mucho dónde, cuándo y cómo nos reunimos, ¿no? Porque esto sí da que pensar, ¿no? Que las cenizas de miles de años atrás. A ver, explícame, dame un poquito de explicación de lo que has investigado de esa parte de las cenizas. Había sido esparcida todavía, ni siquiera han estado en un punto central, sino que han sido esparcidas y todavía da tiempo, miles y miles atrás. Te escucho, Ernesto. Hermana, la ceniza, lo que he leído en esta obra profunda, bella, divina, de Países sin pelo, es que las cenizas de los grandes de santos budistas, ellos, con las cenizas de los grandes hombres o ajá, hacen estatuas, hacen monumentos, y que esas estatuas después tienen poderes divinos que pueden curar personas, enfermos van, tocan esa estatua y se curan, o hacen otro tipo de cosas, pero tienen un elevado magnetismo esas cenizas. Dicen que las cenizas de Elena, una tercera parte la tiraron al mar, en el océano en Estados Unidos, otra en Europa y otra en la India, con la que hicieron una estatua que está allá, supuestamente dicen allá, la sociedad teosófica, hicieron una estatua que está allá, pues está Olco, le está tocando lo que es el hombro de Elena por detrás, que hicieron con la ceniza de este, es lo que te ponía la ceniza, además, no sé si otro nos puede contar otra cosa con la ceniza. Roberto, ¿tú opinas la ceniza? No, está bien, así, ya con eso que se explicó. Obviamente las cenizas son parte del... Aquí, claro, están hablando de las cenizas del cuerpo de una persona, entonces obviamente ahí puede encontrar algunas cosas. eh, Siempre siendo materia, sabemos que va a ser limitado, ¿verdad? No es como ver el espíritu de la persona en este caso, ¿no? Estamos viendo de lo que se componía el vehículo. Podríamos ver que de qué tipo de materia en este caso, ¿no? Entonces depende, como ya dijo Ernesto, ¿no? Depende del, del, la- del adepto, del santo, lo que sea, va a ser la calidad de esas cenizas. Gracias, hermano. Ahí están, siempre cuando me preguntan, la contar confianza. Estamos acá entonces, nos quedamos con de que un psicometra, tocando un meteorito, puede ver la historia de ese otro planeta, los habitantes que habían, lo que ocurrieron, los cataclismos. Eso dicen en varias historias así de que todos esos ángeles, demonios, vivían en otro planeta y se lo destruyeron porque eran malos. Y ellos, perdón, andan errando en el mundo como el judío. El judío errante. Errarás por el mundo y no tratar de descansar tu cabeza por la maldición que le cayó cuando por lo que hicieron a Jesús, no, judío errante. Así una persona puede ver, bueno, puede sentir esos meteoritos. También de los meteoritos hacen unas piedras muy filosas, los monjes tibetanos, con los cuales se cortan el cabello con unas grandes espadas o navajas, dice Elena, ¿no? Que lo cortan, que con cualquier error lo matarían a la persona que le está cortando el pelo allá en Tíbet, pero no comete ninguno, ese hombre amaestrado con esos sitios, ¿no? Este es Marco Tulio Cicerón, el gran retórico, abogado de la época republicana, enemigo de los Césares, dictadores, no el gran Cicerón.
uno de los grandes oradores del mundo, con Demóstenes, y otro porque hay por ahí más reciente, el gran Cicerón movía las masas. Este fue su discurso. Aquí Cicerón atacando, miren que hermosa pintura, hermano, esto sí es arte, no como lo de Picasso, la huevona, que es puntería. Esto es belleza, es información, es historia. Ahí está dando un discurso en el Senado contra este hombre que está acá, que es Catilina. ¿Hasta cuándo, Catalina, abusará de nuestra paciencia? El que dice Cicerón, ¿no? Todos los senadores se van y lo dejan solo, él, ¿no? A Catilina, y está con esa mirada para abajo, ¿no? Porque él quería ofrecer a otro dictador, y que hasta que Cicerón lo expuso al público, y así acabó los sueños imperiales de este hombre, de Catilina, en este caso en el Senado romano, el gran Cicerón, el gran Marco Tulio. El enemigo también de Marco Tulio, el César, ¿no? Vimos esa facción de ese hombre, hermano, por algo, el César ha sobrevivido hasta hoy en día. Antes todos los reyes llamaban César, casi todos, el Kaiser en alemán quiere decir César, el Kaiser, el zar allá en Rusia significa César, ave César, los que van a morir te saludan y entraban los gladiadores al coliseo. En la posición de este hombre, hermano, vale la pena analizarlo, bien que tenía la fuerza física de 80 hombres, es una leyenda, era fuerte físicamente, no el César, su gran ambición. Decía que prefería ser el número dos, primero número, prefería ser el número uno, el número dos en una ciudad, no como decir, el César decía que prefería ser el número uno en una ciudad que ser el número dos en Roma. Pero él luchaba por ese poder dictatorial, lo que era el César. Después lo asesinaron, sabemos que fueron los senadores, Brutus, que era de la familia de él, lo asesinó. Esas puñaladas, el genocidio de marzo, y quien llegó al poder fue su sobrino, Augustus. Nadie pensó que iba a ser el grande Augustus. Y ahí, cuando se reformaron el calendario, julio se llama nuestro calendario por Julio César, y agosto se escogió Augustus, el segundo César, porque también él se decía que era tan grande como el César, el Julio César y el Augusto. Este es la vivienda donde vivía este Marco Tulio, que fue donde la psicometría le dieron ese pedazo de la casa. Vivía aquí en el Lacio, en Spulum, aquí, ahí estaba la casa de ese gran Marco Tulio Cicerón. Otros ejemplos, Spulum, mira esa hermosa planicie, esta es la ciudad de abajo, ahí él estudió perfectamente todo el entorno. Este es un fragmento de la casa de Cicerón, lo han encontrado, ¿no? Así describir, miren la casa de este hombre, este gran abogado, en esa curva por aquí, las funciones han quedado más de 2000 años por ahí. Otra visión de la casa de Cicerón, con ese gran pasillo hermoso, vemos esa estructura, incluso con un psicometra capaz de leer todo esto. Otra, la casa de Cicerón, tratando que no se caigan, una historia, esta es una fotografía de Sila, el gran dictador, el enemigo de Mario, de César, de Sila, la moneda, de Dario, Sila el dictador, que hay otras, que hay unas facciones, hermano, se miran un poco violentos, mira, se ven las facciones, mira la nariz alta, la nariz, la frente estrecha, esa mirada un poco como la de Calígula y Nerón, era un dictador, como decía por ¿qué clase de animales son los dictadores? Cuando voy a Roma a conocer una representación, como era Sila, en nuestro tiempo, tiene cara de malo. Sila, otras facciones. Roma, el incendiario de la República. Miren, Sila, el atónico con ojos azules, se parece a otro. Por ahí, miren, Sila, supuesto dictador. Este otro, cuando le pusieron un pedazo de mármol a la esposa de Denton, de esta iglesia de Mirna, nadie le dijo nada. Ella empezó a describir cómo estaban los cristianos primitivos y cómo estaban los sacerdotes oficiando la misa en aquellos tiempos de persecución de Mirna, de Turquía, de Constantinopla, que hoy en día es Estambul, el imperio con los turcos, el imperio otomano, que fue destruido en la Primera Guerra Mundial. Fueron los imperios, el imperio austrohúngaro cayó, los Habsburgo, el imperio alemán Hohenzollern cayó, y el imperio de los Romanov, de la familia Helena, los Romanov con Dolgorovsky, todos cayeron. Fue la conspiración de los judíos, masones, querían destruir los imperios, que ellos no mandaban ahí. Los judíos no pueden tener cargo político en esos imperios, y por eso ellos planificaron en la sinagoga y en la logia de esos imperios para después tomar el poder, como ocurrió literalmente. Todos los judíos gobernaron en esos imperios caídos. Luego vino la gran, lo que decía Hitler, ¿no? Que fue la puñalada por la espalda, que toda la guerra mundial donde él luchó, ¿no? Aparentemente por Alemania, ganó los austriacos, que toda era una conspiración por los judíos para tomar el poder con la Rusia comunista, y hubo un golpe de Estado también comunista en Alemania, que fue rojo, que hizo comunista por un año, pero ahí vino la reacción de Karl Lueger y Rosa Luxemburgo, fueron aniquilados por fuerzas paramilitares. Pero también en Turquía, que la vemos, pues la iglesia parecía, que hay ese atardecer bello en ese lugar en Turquía hoy en día. Hoy en día es Mirna, tiene que ver puerto, es el segundo puerto más grande de Turquía. Primero es Estambul, el segundo es
Estuvimos acá, esa iglesia que bueno, muy lindo, un puente entre Asia y Europa, lo que es Turquía. Vimos otra representación, vimos Turquía, Esmirna, una belleza también allá en el océano, en el puerto, los grandes edificios. Aquí están escribiendo todo esto. Llegamos a que este fue el santo que martirizaron allá en Esmirna, Policarpo, que fue discípulo directo de Juan Bautista, ¿no? Se parece su gran barba, Juan en la isla de Patmos, ¿no? Fue un exilio, los romanos no lo podían matar porque era muy santo, no era una persona buena, tenía ese aura, ¿no? Así que ya no lo levantaba el César y lo mandó exiliado a una isla, donde él de Patmos, donde tuvo la revelación, nos miró ahí en la luz astral, con el futuro, lo que iba a pasar con esa iglesia en Apocalipsis, la revelación. La destrucción, no, el Armagedón, que también dice San Juan de la época. Esta otra representación simbólica es la iglesia de Mirna, en Turquía, no tienen los templos cristianos en ese lugar mismo, ni en esa construcción de piedra. Los masones, cómo construían ese arco, sin cemento, ponían la piedra de toque que está acá arriba, la piedra de toque, la piedra casual. Esta es la representación de Nínive, que viene a literalmente lo que es el pueblo psicometras, de tanto fragmento de Nínive, el pueblo de Irak, ahí en Imperio Sirio. Qué hermosa ciudad, hermano, miren eso, el río, cosas como el Nilo, es navegante, nuevas construcciones, nada que ver con nuestras ciudades de Sao Paulo, Latinoamérica, la cosa está bien construida, el gran edificio por acá. Nínive está entre Tigres y el Éufrates, otra representación, por ahí gruesas, como las de Troya, hay un lago adentro, un río, hacen un canal, y es un jardín. Esto es un santuario que está por acá, un lago, grandes edificios para construcciones, el palacio parece que se trataba una persona 3 días caminando para terminar toda la ciudad, era muy grande San Luis en este caso. Elena también nos llevó espiritualmente a China, ¿no? China, no veo la muralla, esta es la ciudad prohibida, la ciudad que por mucho tiempo, por ejemplo, una que iba ahí, no podía entrar, ahí residía los emperadores de los chinos. Tiene la secreta habla que los chinos tenían en el salón imperial la forma de tener muchos dragones ahí dentro, y dice que literalmente eso también las novias ocultistas tienen representaciones de dragones, de serpientes, los tronos, los colores, es algo simbólico que son una sabiduría universal, sabemos, el pulpo, la serpiente, la tía, las nagas, los dragones. La ciudad prohibida por mucho tiempo, solamente la regencia del emperador, hasta que los conquistas, creado por Mao Zedong, un gran demonio, ¿no? Llegó al poder y fundó la República Popular. El gran paradigma del mundo, como esa nación totalmente atea, no, allá no es religiosa. La religión fue perseguida, como todos los países comunistas, como Stalin, y después ese país como ha crecido increíblemente, es el país que más millonarios produce al año. Pero Estados Unidos en eso, más millonarios al año, pues son totalmente, la mayoría materialistas en este caso, no conocen espiritualidad, y toda esta sabiduría, como la teosofía, es prohibida en China, claro está, ¿no? Allá no hay teosofía, no hay logia, no hay control estatal. Como tomaron el Tíbet, lo invadieron los mismos chinos, ahí se enfrentaron las fuerzas de la luz con la oscuridad, evidentemente. Los chinos comunistas fueron a destruir y mataron, destruyeron muchos monasterios en el Tíbet y hicieron muchas atrocidades allá. La ciudad prohibida, o Jerusalén, no es Elena, no, un fragmento de aquí tenemos los lamentos, ¿no? Donde los judíos van a lamentarse con su piba, ¿no? Porque pasó la destrucción del templo y quieren ellos reconstruir el tercer templo, que dicen que se van a hacer cuando va a estar el anticristo en la tierra, que puede destruir 2 veces el templo de los judíos, le van a arrasar ellos. Esto fue un karma que le cayó por haber matado a Jesús. Ese pueblo está maldito, ¿no? Porque ahí todos subieron ahí, todos esos de Sanedrín, los fariseos, saduceos, todos unieron contra el pobre Jesús, porque él no mataba animales, no sacrificaba animales, estaba en contra del derramamiento de sangre, que son cultos demoníacos que ya ven Jehová, por eso el demonio que los poseía, los quería matar a gran Jesús, porque tenía muchos seguidores. El templo de Salomón fue destruido por Tito. La gran fraternidad envió a Polonio de Tiana a justiciar el pueblo, así nos dice Elena. Es ignorancia, porque fue destruido Jerusalén. Hasta Jesús lo decía en una de sus partes, ¿no? Que iba a haber una restricción a los cristianos que huyeran en esa época, que fueran a la montaña. Y así ocurrió. Apolonio buscó unos generales allá romanos a ver quién iba a justiciar a ese pueblo errante, aunque había matado a ese santo, ese gran cristiano, aunque hasta un avatar, pues Elena que era, ¿no? Hasta ahí lo coloca a Jesús, un avatar, igual que Krishna y que Buda. Nos dan unos cuadros comparativos muy hermosos en Estados de Cimelo. Nos dice el nombre de las madres de ellos, Maya, María, que se parecen con la M, que eran pastores, igual que Krishna, todo eso simbólico, universal, porque era un gran avatar en Jesús de Nazaret. Los judíos lo odian, esos que creen más ojo por ojo y diente por diente, está con la ley antigua.
la ley de Talión y no conocieron el Evangelio verdadero de Jesús, que es una doctrina totalmente universal. Esta es la mezquita de los árabes, ¿no? Que está, un príncipe mandó a un rey a prenda de oro todo de la cúpula. Aquí vemos la religión de ese conflicto, musulmanes que son primos hermanos con judíos, todos son semitas, vienen de Abraham, todos, uno viene de Israel y otro de Ismael, pero son hermanos primos, uno hijo de la egipcia, Agar, ¿no? Que viene Mahoma y Ismael, y otro los judíos. El templo, hasta el monte Ararat, en Turquía y Armenia, que ahí supuestamente dicen ellos, los católicos cristianos, de que ahí fue donde quedó el arca, ¿no? Que están hablando del arca, esos animales, esos simbólicos, eso simboliza todo lo que es el útero universal, ¿no? Que todas esas semillas ahí se iban a nacer en otro periodo por la gran destrucción de ese de último diluvio Atlante, en este caso. Pero simbólico, el útero, es el monte Ararat en Armenia, un lugar santo para ellos. Y acá tenemos otra descripción, dicen ellos, en ese lugar que está ahí señalado, ahí encontraron el arca, dicen ellos, ahí está más que otra cosa, ¿no? El monte Ararat, los armenios, los otros, esto es simbólico, esto no es cierto, ¿no? Esto es una creación que han hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pues, muchos cristianos miran esto y ya lo creen, ay, ahí está el arca, está es verdad, que no es, no es cuánto, que es Senca y Jafet, las mujeres de ellos eran 7, ahí entraron los animales en grupos de 7, todo simbólico, el arca no es, el monte Ararat, ahí quedó el arca del diluvio. Alguna representación de Satanás, el ángel caído, un poco fea, nos lo ponen con alas de murciélago, el gran Lucifer, el ángel caído, el rebelde, ser atado y destronado que está en la tierra escondido. Oh, Elena comentó al final, dirá un hueso de un dinosaurio como este es un tiranosaurio, un tirano, las manos de estas cortas, miren, iba a representar su vida de este gran animal, cómo sentía, que sentía, que era, este otro está cazando a otro animal como los reptiles, no tienen esa mala costumbre, no son herbívoros, aunque ya hay animales otros más herbívoros, que son más feroces, los más primitivos, estos tiranosaurios rex en este caso. Y este le dijimos, hermano, lo que es el pelo, es una representación simbólica que está en el templo de la Isis, ¿no? La Isis saítica, con el velo que no permite a ningún mortal que sea capaz de ver el rostro de Selena, su pavoroso rostro, la gran diosa Isis en este caso. Dice, soy todo arriba, dice, su frontispicio decía así, soy Isis, la gran diosa, soy todo lo que fue, es y será. Y ningún mortal humano jamás ha levantado mi velo. Aunque Elena dice que en esta obra se intentó al menos levantar un poquito, ese velo que escondía la gran diosa, la serpiente, la sabiduría, la eternidad, la balanza, que tenemos pusimos, la Tao en su mano izquierda, la gran diosa. Dice, hermanos, comentarios finales, que la persona estudie esta bella noche, las palabras están para ustedes. Vamos a ver si alguien tiene algún comentario o cerramos de una vez. Tania ya nos dejó. Eh, si no, pues gracias a todos. Gracias, Ernesto. Que pasen todos buenas noches. Sí, muchas gracias, Ernesto. Roberto, a todos. Buena noche. Buenas noches.